Entonces acude al Tribunal Constitucional y presenta una medida cautelar para detener justamente la decisión del presidente de disolver el Parlamento y también una medida competencial, es decir, le preguntaba al Pleno del Tribunal Constitucional si estaba dentro de las atribuciones del presidente de la República hacer lo que había hecho. El Tribunal Constitucional se pronuncia meses después, si la memoria no me falla, más o menos por la quincena de enero, y por 4 votos a favor, y 3 en contra, se desestima la medida competencial que presenta el expresidente del Parlamento, Pedro Ollechea, y le dan la razón al presidente Martín Vizcarra en esta disolución. Es decir, señala esta votación que efectivamente fue constitucional la disolución del Parlamento. ¿Quiénes votaron en contra? Y esto es importante recordar los argumentos que hubo también quienes estuvieron a favor de esta decisión: el magistrado Ernesto Blume, el magistrado José Luis Ardón y el magistrado Augusto Ferrero. Justamente estamos ya conectados con el magistrado Ernesto Blume para comentar lo que fue esta decisión. ¿Qué duda cabe? Una decisión trascendente y polémica del Tribunal Constitucional, porque lo que se estaba jugando era nada menos que la responsabilidad de las instituciones del Estado. Magistrado Blume, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, señor Omar Mariluz, y estoy aquí para conversar sobre este importante tema, pero quería precisar como un punto, digamos, de premisa de mi intervención, que obviamente, perteneciendo yo al Tribunal Constitucional, respeto la posición de mayoría adoptada en ese proceso, que expresó la posición institucional y que constitucionalizó la disolución fáctica. Pero como magistrado interviniente y como magistrado que tuvo una posición distinta y que estuvo en la línea de que había habido infracción constitucional, en defensa de mi voto, que es público y que es de conocimiento general, estoy aquí para referirme específicamente al sentido de mi voto y a los alcances que este tuvo. Voto que compartí con el magistrado Augusto Ferrero Costa, actual vicepresidente del tribunal, y en un voto aparte también compartió el mismo criterio el magistrado José Luis Ardón de Taboada. Es decir, en este caso el Tribunal Constitucional debatió bastante, meditó mucho la medida a adoptar, y prácticamente por una mayoría muy ajustada, de 4 contra 3, la balanza se inclinó, digamos, a favor del Poder Ejecutivo. Vayamos al meollo del asunto para que la gente entienda qué fue, digamos, lo que se terminó interpretando y decidiendo en el Tribunal Constitucional. Y había que definir si efectivamente el presidente Martín Vizcarra podía, entiendo, interpretar como una denegación fáctica de la confianza el hecho de que no se votara en ese momento de manera inmediata el proyecto de ley que buscaba justamente cambiar la forma de elección del Tribunal Constitucional. Para el ponente, el magistrado Carlos Ramos, entiendo que el Ejecutivo estaba en la línea correcta, en la línea constitucional de dar esa interpretación. Explíquenos, por favor, el sentido de su voto y por qué. Bueno, nosotros consideramos que esa posición, que es muy respetable, es equivocada, porque para nosotros no hay denegación fáctica. La denegación, por una lógica natural, es expresa y responde a una decisión colegiada. Y solamente cuando esa denegación se produce, se puede hablar de denegación fáctica, más que de fáctica, de denegación. Es decir, la denegación implica una condición que es una decisión del Congreso de la República. Y esa decisión no existió, sino por el contrario, se admitió luego entrar a debatir sobre el tema. Por lo tanto, para nosotros no era procedente hablar de una denegación fáctica. Es más, para nosotros también el planteamiento de una cuestión de confianza sobre un tema ajeno al Poder Ejecutivo, como es la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, que es una competencia exclusiva y única
exclusiva y excluyente del poder legislativo no es una competencia respecto de la cual se puede plantear una cuestión de confianza. El tribunal había sentado en una sentencia anterior que se podía admitir cuestiones de confianza sobre temas relacionados con la gestión del gobierno, pero no sobre competencias ajenas al poder ejecutivo. Es decir, y por lo tanto, sí, desde su punto de vista, el Ejecutivo sí estaba en la potestad, sí estaba en la competencia de presentar un proyecto de ley que busque modificar la manera de cómo se eligen a los magistrados del Tribunal Constitucional. Sin embargo, si bien podía presentar el proyecto, no podía ser cuestión de confianza sobre ese proyecto. Así es, y yo diría que esa presentación de un proyecto sobre un tema propio del Poder Legislativo también resultaba cuestionable, pero digamos no la veíamos como una presentación inconstitucional. Lo que es inconstitucional es plantear una cuestión de confianza sobre una competencia exclusiva y excluyente de otro poder del Estado. Nosotros en nuestro voto con el magistrado Ferrero Costa dijimos literalmente que para nosotros era fundada la demanda por infracción a las competencias constitucionales del Congreso y por afectar un principio que hace al núcleo del Estado constitucional, que es el de separación de poderes. Y en ese voto nosotros hicimos varios análisis que concluyeron en el establecimiento de criterios que debían seguirse a futuro. Y nosotros dijimos, por ejemplo, en primer lugar, que no hay denegación fáctica o tácita de la cuestión de confianza, que eso debería establecerse hacia futuro para evitar estas interpretaciones que relativizan los conceptos y que abren paso a digamos, ingresar en márgenes en que se afecta el núcleo duro de la Constitución. Luego que la denegación de la cuestión de confianza debe ser expresada a través de una votación especial del Congreso. Luego que no cabe solicitar cuestión de confianza sobre materias de competencia del Congreso y no cabe plantear cuestión de confianza sobre materias que no están referidas a medidas que el Poder Ejecutivo requiera para su gestión. Y finalmente, que de conformidad con el artículo 129, el Consejo de Ministros en pleno o los ministros, leo literalmente, no están habilitados para modificar la agenda de las sesiones del pleno del Congreso, ya que esa agenda solamente se puede modificar siguiendo los canales reglamentarios. Y en este caso se dio una situación muy peculiar. Habiéndose presentado la cuestión de confianza y habiendo ya el Congreso decidido que esta sería tratada después de la elección de magistrados, prácticamente irrumpió en el local del hemiciclo el señor primer ministro y a través de una situación fáctica... No fue un error, sí, dígame. Más que un error, ¿no fue una infracción también a la Constitución el hecho de que no se permitiera en un principio el ingreso al presidente del Consejo de Ministros y a los ministros? Tengo entendido que la Constitución permite justamente a los miembros del gabinete participar dentro del debate del Pleno, más no votar. Bueno, de acuerdo a nuestro criterio, eso no constituyó una infracción, es decir, el no permitirle el ingreso, porque, como usted comprenderá, cada poder del Estado tiene sus mecanismos. O sea, el hecho de que puedan asistir los ministros para sustentar un determinado punto de vista o participar en los debates no significa que entren prepotentemente a las instalaciones e irrumpan en una sesión. Es como si el presidente del Congreso decidiera pues ingresar a Palacio de Gobierno en un momento en que se está discutiendo un tema específico en el Consejo de Ministros y pretenda que le permitan el ingreso y adicionalmente que le permitan intervenir. O sea, una pregunta, hay canales, hay mecanismos que deben ser respetados. Además, por razones básicas de cortesía entre la relación de poderes. Es decir, en el Estado constitucional hay varios aspectos que hay que tener en cuenta. Primero, respeto entre las instituciones. Segundo, tolerancia. Tercero, diálogo alturado y no condicionado. Y por otro lado, guardar las reglas propias de cortesía. ¿Qué es lo que ha faltado
creo que desde el 2016, lamentablemente, en esta relación entre Ejecutivo y Parlamento, más allá de responsables y culpables, y sobre eso quería hacerle la última pregunta, magistrado Blume, si se ha logrado cerrar, si se ha logrado definir efectivamente estas figuras, tanto la figura de disolución parlamentaria, de cerrar un parlamento, que es una cosa tremenda, como de vacar a un presidente de la República, que es otra posibilidad que se abrió recientemente. ¿Qué nos espera, ya no de este gobierno que se va, ni de este Congreso que también se va, qué nos espera hacia adelante como sociedad, con instituciones que aparentemente son todavía muy débiles? Bueno, el panorama puede ser sombrío en la medida en que todos no nos empeñemos a respetar las reglas básicas de un Estado constitucional, que es un Estado de defensa de los derechos fundamentales, de defensa de la Constitución como norma suprema de la República, de defensa de las instituciones, de tolerancia y de respeto entre todos. Yo noto lamentablemente un clima crispado en el país. Hay como una suerte de posición en donde hay buenos y malos y el que no está con tal posición está con la otra. Y eso me parece con todo respeto, pernicioso para la formación de una conciencia colectiva nacional que tome en cuenta que hay que fortalecer nuestro sistema como garantía de un futuro para todos nosotros. Perfecto. Muchas gracias, magistrado. El magistrado Ernesto Blume, un actor fundamental. Muy amable por la invitación. No, muy amable usted, magistrado Blume. Un actor fundamental, como decía, en medio de todo esta novela que vivimos hace exactamente un año, 30 de septiembre del 2019. Imposible olvidar esa fecha. Vamos a una pausa, no se vayan porque venimos con mucho más todavía de aquel 30 de septiembre.